En solo 5 años, España intentó dar un salto de un siglo. Nació una república que venía cargada de promesas, de modernidad, de justicia, pero ese sueño acabó ahogado en la sangre de una guerra civil. Vamos a ver la historia de esa transformación y, claro, de su trágico final. El colapso de la democracia en España en julio de 1936 fue total, absoluto. Pero ojo, que esto no ocurrió de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo se pudo llegar a ese punto de ruptura? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Cómo es posible que un proyecto que buscaba modernizar el país se convirtiera en un campo de batalla en menos de 5 años? Para entenderlo bien, tenemos que rebobinar e irnos al principio de todo. Todo arranca en 1931. El ambiente en las calles era eléctrico. De verdad que hay un rey y con él se viene abajo todo un sistema. Sobre esa inmensa ola de esperanza nace una república. A ver, la caída del rey no fue una cosa de un día. Fue más bien un efecto dominó. Primero, toda la oposición se une en el Pacto de San Sebastián, con un objetivo común. Luego, el intento de levantamiento en Jaca, que aunque fracasó, creó los primeros mártires que encendieron la mecha republicana. Y la estocada final, curiosamente, fueron unas simples elecciones municipales que acabaron siendo un referéndum sobre el rey. El resultado fue tan claro que 2 días después, Alfonso XIII cogía las maletas y se marchaba del país. Y con la República, claro, llegó su alma, la Constitución de 1931. Su primer artículo era una auténtica bomba para la época. Escuchen, España es una república democrática de trabajadores de toda clase. No de nobles, ni de clérigos, ni de militares, de trabajadores. Una declaración de intenciones radical, vamos. Y es que el proyecto era, para la España de entonces, revolucionario. Por primera vez, las mujeres podían votar. Se separaba a la Iglesia del Estado, algo que sacudía los cimientos de un poder que llevaba ahí siglos. Y además, se abría la puerta a las autonomías, desafiando el centralismo de siempre. Esto no era una reformita, era una refundación en toda regla. Y así arranca el llamado bienio reformista. 2 años frenéticos en los que un gobierno de centroizquierda, con Manuel Azaña a la cabeza, se lanza a la tarea titánica de construir esa nueva España que estaba sobre el papel. Las reformas fueron directas a la línea de flotación del viejo régimen. La educativa buscaba quitarle el monopolio a la Iglesia. La militar, someter a un ejército que estaba demasiado acostumbrado a meterse en política. La territorial, reconocer la diversidad del país. Y la más explosiva de todas, la agraria, que tocaba el bolsillo de los grandes terratenientes para darle tierra a quien la trabajaba. Pero claro, intentar cambiarlo todo, y encima tan rápido, fue como meter un palo en un avispero. Los poderes de siempre, la Iglesia, los terratenientes, una parte importante del ejército, no vieron reformas, no, vieron una declaración de guerra. Y la calle, en lugar de calmarse, empezó a arder. Y entonces, la República se disparó a sí misma en el pie. En Casas Viejas, un pueblecito de Cádiz, un levantamiento anarquista fue aplastado con una brutalidad tremenda por las propias fuerzas de seguridad de la República. Esos 22 muertos no fueron solo una masacre, fueron de alguna manera la muerte de la inocencia del proyecto. La imagen del gobierno de Azaña quedó destrozada y se tuvieron que convocar nuevas elecciones. Y como si fuera un péndulo, la política española se movió de golpe hacia el lado opuesto. El idealismo de la izquierda y el trauma de Casas Viejas abrieron la puerta a una victoria arrolladora de las derechas. Los resultados de 1933 son un vuelco total. La CEDA, un partido católico que juntaba a todos los que estaban descontentos con las reformas, se convierte en la fuerza más votada. Y aunque no gobierna directamente, su apoyo al partido radical de centroderecha marca el inicio de una etapa completamente nueva. La palabra de moda del nuevo gobierno fue rectificación, que en la práctica significaba ir desmontando, pieza por pieza, todo el proyecto anterior. Se pisó el freno en seco a la reforma agraria, se congelaron las autonomías y se reconstruyeron los puentes con la Iglesia. La contrarreforma estaba en marcha. La reacción de la izquierda fue explosiva. En octubre del 34, la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno fue vista como el primer paso hacia el fascismo. La respuesta fue una insurrección a 2 velocidades. En Asturias, una revolución obrera en toda regla, y en Cataluña, una declaración política de independencia. La respuesta del Estado, dirigida por un general llamado Francisco Franco, fue implacable. La Revolución de Octubre del 34 fue mucho más que una revuelta fallida. Fue la primera vez que una parte importante del país intentó romper por la fuerza con la legalidad republicana. A partir de aquí, la idea de una convivencia pacífica empezó a morir. La brecha entre las 2 Españas se convirtió en un abismo insalvable.
Y con este panorama llegamos a la fase final, al punto de no retorno. El año 1936, el año en que la polarización se vuelve total y la violencia, poco a poco, va reemplazando a la política. Las elecciones de febrero de 1936 son el retrato perfecto de un país roto por la mitad. El Frente Popular, que unía a todas las izquierdas, gana. Pero por los pelos. El dato más aterrador, sin embargo, es otro. El centro político prácticamente ha desaparecido. España está dividida en dos mitades que ya no se hablan. O estabas con un bloque o estabas con el otro. Con la victoria de la izquierda, el péndulo vuelve con más fuerza todavía. El nuevo gobierno del Frente Popular no solo retoma las reformas, sino que las acelera. La amnistía para los revolucionarios del 34 es vista como una provocación por la derecha, la restauración de la autonomía catalana como una traición y la aceleración de la reforma agraria directamente como una expropiación. Pero la realidad es que el gobierno está desbordado, es incapaz de controlar la espiral de violencia. Mientras las calles arden con huelgas, con quemas de iglesias, con asesinatos políticos de un lado y del otro, en los cuarteles, en la sombra, la conspiración militar ya ha pisado el acelerador a fondo. La chispa final es una cadena de venganzas que lo precipita todo. El 12 de julio asesinan al teniente Castillo, un policía de izquierdas muy conocido. Al día siguiente, como represalia, sus propios compañeros secuestran y asesinan a José Calvo Sotelo, el líder más visible de la derecha en el Parlamento. El asesinato de una figura de ese calibre fue la excusa perfecta, la señal que los militares golpistas necesitaban. 4 días más tarde, el golpe de Estado estaba en marcha. La guerra civil había comenzado. La guerra, claro, lo borró todo. Pero bajo los escombros queda una pregunta inevitable. ¿Qué fue realmente la Segunda República? ¿Un simple fracaso? ¿Una oportunidad perdida? ¿O fue algo más? Pues el debate, la verdad, sigue abierto. ¿Fue un intento de modernización necesario que fue hundido por la reacción de los que se negaban a ceder sus privilegios? ¿O fue quizás un proyecto demasiado radical que intentó ir más rápido de lo que la sociedad podía soportar? Pues probablemente un poco de ambas cosas. Lo que sí es innegable es que sus ideas sobrevivieron al desastre. Décadas después, tras una larguísima dictadura, la Constitución de 1978 recuperó muchos de esos principios republicanos: el voto femenino, la organización del país en autonomías, un Estado aconfesional. Podríamos decir que los cimientos de la democracia actual se construyeron con los planos de aquel proyecto fallido. Quizá esa sea la lección final de todo esto. A veces, las grandes ideas de una nación tienen que esperar, ahí, latentes, a que pase una generación entera para, por fin, poder tener una segunda oportunidad.